¿Más frecuentes las agresiones a los profesores? Los sindicatos de enseñanza dicen que sí. Ayer en el centro de Xirivella, en Valencia, un alumno que había sido expulsado saltó la valla, se metió en clase y pegó varios puñetazos y patadas a la profesora. El agresor, con antecedentes policiales, es un joven en situación de exclusión social. La profesora está afectada, pero recuperándose de la agresión. Hoy la policía vigila la entrada del centro. Más del 90% de docentes han sufrido algún tipo de situación de convivencia que no se ajusta a la normativa. Por otro lado, también más del 70% ha vivido personalmente y en primera persona situaciones de agresiones, sean verbales o de otro tipo. Sobre todo después de la pandemia hemos detectado un incremento de la conflictividad en los centros y lamentablemente hay casos en los que ya se pasa a la agresión. Entonces es muy importante trabajar mucho con el menor, el tema de la concienciación de la violencia, el malestar psicológico que eso puede generar y obviamente el daño que ocasiona.